Historia Militar presenta resumen de la campaña militar 1980-1992 ante la agresión comunista contra El Salvador. Para las nuevas generaciones que desconocen algunos de los hechos históricos trascendentales de nuestro país, hechos escritos con sangre de valientes soldados que ofrendaron su vida para garantizar a los salvadoreños una patria libre, próspera, democrática y en paz. Para ellos y para todos los salvadoreños, esta página histórica. A principios del siglo XX, en El Salvador, predominaba el provincialismo, una condición evolutiva de la sociedad, caracterizada por las acendradas diferencias de clase. Clases que se marcaron vivamente a través de la formación de grandes latifundios, aún a costa de la eliminación de los ejidos y tierras comunales, remanente de las concesiones de la antigua corona española. Un alto porcentaje de la población, sobre todo campesina, era víctima de la marginación social, del analfabetismo, de carencia de trabajo remunerado y de las enfermedades, que se traducían en un estilo de vida bajo condiciones extremadamente pobres. El poder político, de corte tradicional, hacía una exclusión generalizada de la población, que se mantenía insatisfecha por los continuos fraudes electorales y por la constante irresolución de sus problemas. Existía un ambiente propicio para ofrecer el cambio. Los eventos y revoluciones sociales de Europa y Asia expandieron sus falsos cantos de sirena hacia los pueblos jóvenes. Fue así como las nuevas ideas, provenientes de la revolución bolchevique de Rusia, arribaron triunfantes al nuevo continente, fomentando el odio y la lucha de clases en los países pobres de América Latina. Poco a poco, el adoctrinamiento comunista se hizo palpable. En 1929 apareció el Partido Comunista Salvadoreño PCS, con una notoria influencia externa de ideología comunista y bases en la Revolución Rusa de 1917. Tal organización se consolidó el 28 de marzo de 1930 y lanzó su primera agresión en enero de 1932 en los departamentos y poblaciones del occidente salvadoreño. Ese fue el origen del conflicto armado en El Salvador, que tuvo por protagonistas a los miembros del Partido Comunista Salvadoreño, Miguel Mármol, Feliciano Ama, Francisco Sánchez, Modesto Ramírez, Mario Zapata, Alfonso Luna y Farabundo Martí, entre otros. Este levantamiento comunista fue contenido por la Fuerza Armada de El Salvador, al mando del general Maximiliano Hernández Martínez. En los años subsiguientes, el Partido Comunista, PCS, se reorganizó e infiltró en organizaciones gremiales y sindicales. Con el triunfo de la Revolución Cubana y Fidel Castro al frente, los movimientos clandestinos de El Salvador recibieron más apoyo. Surgieron los partidos políticos Demócrata Cristiano, PDC, Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, y Partido de Acción Renovadora, PAR, los cuales fueron poco a poco alienándose con la izquierda radical, al grado de albergar intelectuales de tendencia marxista, cuyo principal abanderado fue el doctor Fabio Castillo, rector de la Universidad de El Salvador y propositor de una reforma agraria integral que enardeció los ánimos de la generalidad campesina. A partir de 1970, incrementó la actividad de masas, sobre todo en el magisterio. Se intensificaron las huelgas de maestros extremistas, manipulados por representantes de izquierda. El adoctrinamiento y la agitación involucró grandemente a los sectores obrero y campesino. Este último se vio apoyado en la creciente politización de la Iglesia, personificada en los hermanos Inocencio e Higinio Alas, y otros sacerdotes que, a través de la teología de la liberación, lograron consolidar numerosas comunidades eclesiales de base, que incitaban a la rebelión, a la protesta y a la huelga. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua excitó aún más la rebelión. La violencia alcanzó grados máximos,
Proliferaron los secuestros de industriales y hombres de negocios cuyos cuantiosos rescates servían para financiar los proyectos del FMLN. También incrementaron asesinatos políticos y las manifestaciones callejeras. Surgieron las organizaciones de masas en el campo y en las ciudades, al igual que la conflictividad sindical y de organismos eclesiales. Los salvadoreños depositaron el poder político en manos de renombrados militares, como el general Fidel Sánchez Hernández, el coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero. Pero en 1979 se dio el golpe de Estado que derrocó a este último. El poder quedó en manos de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. Estados Unidos se involucró en el asunto ya que percibía la situación en El Salvador como una extensión de la confrontación general de este-oeste entre las superpotencias y como consecuencia de la toma del poder por parte de los sandinistas en Nicaragua, quienes brindaron a los salvadoreños asistencia armamentista soviética y cubana. El objetivo de los Estados Unidos fue hacer lo necesario para volver la situación a condiciones normales, para luego contrarrestar en la amenaza principal la conversión al comunismo de El Salvador y demás países del Istmo. El antiguo problema de la mala distribución de tierras y riquezas en el país condicionó a la clase desposeída a deficiencias de diversa índole, dilema acrecentado por los salarios injustos y la corrupción e ineptitud del aparato de gobierno. A tales inconvenientes se sumó el resquebrajamiento del mercado común centroamericano en detrimento de la incipiente industria salvadoreña. La agresión alcanzó su clímax a través de manifestaciones callejeras, desórdenes, todo tipo de violaciones a los derechos humanos y ataque a la propiedad privada, tales como quema de buses, asaltos contra medios de comunicación, cuarteles, cuerpos de seguridad. La persistente influencia comunista recrudeció evidentemente, y en 1980, la lucha insurgente recibió ayuda cubana a condición de que todos los movimientos se unificaran en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Además, ya con apoyo sandinista, el FMLN cambió su estrategia a una guerra de guerrillas, provocó desestabilización llamando a huelga general a los trabajadores y paralelamente buscando la insurrección popular a través de la vía armada. Fue entonces cuando lanzó su llamada ofensiva final en enero de 1980. Esta fue neutralizada por la Fuerza Armada de El Salvador en 72 horas. Pero, a lo largo de 10 años, los izquierdistas unidos como el FMLN descargaron numerosos ataques terroristas a poblaciones e instalaciones militares. El sabotaje a la economía, a la infraestructura, a las comunicaciones y los daños a la población se volvieron más frecuentes, crecientes y dolorosamente sangrientos. Todo el pueblo salvadoreño fue víctima de violencia, deterioro económico, físico y emocional hasta llegar a la ofensiva hasta el tope lanzada el 11 de noviembre de 1989. Aunque inicialmente la Fuerza Armada carecía de una preparación de guerra contra insurgente, desde sus años de origen, su deber constitucional le imponía la defensa de la soberanía nacional e integridad del territorio, manteniendo la paz interna y protección de la población. El compromiso de la Fuerza Armada dio inicio a través de la proclama del 15 de octubre de 1979. Para esa época, El Salvador contaba únicamente con 4.000 efectivos pertenecientes a los cuerpos de seguridad y otros 12.000 contados entre el Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. Su armamento y equipo era obsoleto. Entre lo más moderno adquirido en 1969 para la Guerra de las 100 Horas, había fusiles G3, piezas de artillería de campaña 105 milímetros y morteros yugoslavos 81 milímetros. Se imponía un crecimiento de la capacidad defensiva a través de mayor número de plazas
entrenamiento y adquisición de armamento. De 1979 a 1985, las 3 brigadas de infantería existentes se convirtieron en 6. Los 16.000 efectivos de 1980 sumaron, para 1991, un total máximo de 63.175, a fin de repeler con eficiencia las acciones terroristas de las zonas urbanas y rurales. Se crearon los batallones de infantería de reacción inmediata BIRI, Atlacatl, Atonal, Belloso, Arce y Bracamonte. Los grupos de operaciones especiales, los batallones de infantería antiterrorista PIA, batallones de infantería de contrasubversión BIC y el Comando Especial Antiterrorista SEA. Fue un hecho el incremento del efectivo, el fortalecimiento del ejército y de la Fuerza Aérea, como también las operaciones contra las fuerzas irregulares y las acciones cívico-militares en beneficio de la población civil. A lo largo de 12 años, la Fuerza Armada luchó incansablemente por salvaguardar la patria del azote del comunismo. El gobierno de El Salvador, preocupado por alcanzar la paz para su sufrido pueblo, dio inicio a un proceso de diálogo-negociación entre el FMLN y el gobierno. Luego de 15 mesas de discusión, a lo largo de 8 años, verificadas en La Palma, Ayagualo, México, Costa Rica, Ginebra, y de cumbres presidenciales, tal como Esquipulas II, del 6 de agosto de 1987, se llegó a la ansiada firma de la paz que tuvo lugar en el castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. La Fuerza Armada, a través del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Gilberto Rubio Rubio, presentó al señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, licenciado Alfredo Cristiani, el parte a la nación que dio paso inmediato al cumplimiento real de los acuerdos de paz. Ante el altar de la patria, cuyo símbolo sagrado es nuestra bandera, presentes los comandantes y estandartes de las unidades de la Fuerza Armada. Por su digno medio, tengo el honor de rendir parte a la nación salvadoreña, que en esta fecha la Fuerza Armada finaliza la campaña militar desarrollada contra la agresión del comunismo en defensa del Estado, cumpliendo de esta manera su misión constitucional de defender la soberanía e institucionalidad del Estado y la integridad de su territorio, mantener el orden y la seguridad pública, velar por la forma republicana de gobierno y el régimen democrático representativo, garantizar las libertades ciudadanas y el respeto de los derechos humanos y de contribuir al logro de la paz. Misión que se cumplió exitosamente gracias al heroísmo, valor, sacrificio y profesionalismo del soldado salvadoreño. Señor presidente, pueblo salvadoreño, misión cumplida. La Fuerza Armada vivirá mientras viva la República. Para enero de 2003, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Kofi Annan, certificó ante la comunidad internacional la finalización al cumplimiento de tales acuerdos. El triunfo ya llegó, ha triunfado el pueblo. El triunfo ya llegó, ha triunfado el pueblo. Vencimos el terror, queremos patria nueva. El Salvador ganó, ha triunfado el pueblo. El terrorismo y la barbarie ha llegado a su fin. El pueblo junto a su gobierno y su Fuerza Armada ha dicho un hasta aquí a los enemigos de la patria. El triunfo ya llegó, a trabajar mi hermano. Vencimos el terror, queremos patria nueva. El Salvador ganó, ha triunfado el pueblo. El Salvador ganó, ha triunfado el pueblo. El Salvador ganó, ha triunfado el pueblo.